Antes de morir, Whitney Houston confesó que la fama había sido su mayor bendición y su maldición más mortal. La mujer con la voz celestial que hizo vibrar estadios enteros terminó ahogándose en la soledad más oscura. Una estrella que lo tuvo todo: belleza, talento, dinero y el reconocimiento mundial. Pero detrás de cada ovación se escondía un grito de auxilio que nadie quiso escuchar. Whitney no solo conquistó al mundo con su voz, también se convirtió en un ícono cultural que derribó barreras raciales y llevó el pop a alturas inimaginables. Sin embargo, entre luces y aplausos, su vida privada ardía en un incendio que ella misma no pudo apagar. Su amor tóxico con Bobby Brown, lleno de excesos, peleas y codependencia, no fue un simple romance tormentoso, fue el detonante de una caída devastadora. Nadie imaginaba que la voz de oro de América terminaría convertida en un susurro roto por las drogas, los abusos y los fantasmas de la fama. Su historia es la del ascenso meteórico de una joven prodigio que, en lugar de encontrar paz en su éxito, se vio atrapada en una espiral de autodestrucción. Cada concierto era un triunfo, pero cada madrugada se transformaba en un infierno de sustancias, discusiones y lágrimas invisibles. El mundo la veneraba, pero Whitney vivía una guerra secreta contra sí misma. A finales de los años 80 y principios de los 90, el nombre de Whitney Houston era sinónimo de perfección musical. Su voz se describía como un don divino, capaz de atravesar fronteras, idiomas y generaciones. Era la hija de Cissy Houston, cantante de gospel, y la prima de Dionne Warwick, pero Whitney no tardó en forjar su propio destino, convertirse en la artista femenina más premiada de la historia, con récords de ventas que aún hoy siguen impresionando. Su irrupción en la cultura pop no fue un simple fenómeno artístico, fue un terremoto social. Una mujer afroamericana dominando las listas de Billboard, llenando estadios en Europa y Asia y colocando la música soul y el R&B en el centro del mercado global. Con baladas inmortales como Greatest Love of All o I Will Always Love You, Houston no solo cantaba canciones, creaba himnos que marcarían la memoria colectiva de toda una era. Pero mientras su figura crecía en la industria, también lo hacía el escrutinio. Los medios comenzaron a diseccionarla como un producto perfecto, presionándola para mantener una imagen impecable, una voz inquebrantable, un matrimonio de ensueño. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de ese cuento de hadas. Ah, la obsesión de la prensa y del público por su vida privada se transformó en un espectáculo paralelo, tan fascinante como destructivo. En este escenario aparece Bobby Brown, cantante de R&B y chico malo del espectáculo, con un carisma incendiario y una reputación de fiestero empedernido. Lo que parecía al inicio un romance pasional pronto se convirtió en una bomba de tiempo. Juntos formaron una de las parejas más polémicas de la música. Un amor intenso, codependiente, lleno de excesos, peleas y reconciliaciones que se convirtieron en titulares de tabloides más que en canciones de amor. La relación con Bobby Brown no fue solo un capítulo en su vida, fue el centro de un torbellino de escándalos que marcaron su carrera. Ambos compartieron la adicción, los desplantes públicos y las escenas de violencia doméstica. Los paparazzi registraban cada caída, cada mirada perdida, cada gesto errático, y esas imágenes fueron reemplazando a la Whitney gloriosa de los escenarios. La industria, sin embargo, seguía explotando su talento. Cada vez que lograba salir de rehabilitación, se le exigía volver con más fuerza. Cada vez que su voz mostraba señales de desgaste, los medios se preguntaban si había llegado el fin de la diva perfecta. La presión era constante y Whitney se fue hundiendo en una batalla que ya no era solo contra las drogas o contra Bobby Brown, sino contra la propia imagen de perfección que el mundo le había impuesto. La cultura popular de los 90 y principios de los 2000 convirtió su vida en un espectáculo continuo. Revistas, noticieros y programas de televisión competían por exponer cada detalle íntimo, y el público, sediento de escándalos, consumía esas historias como si fueran episodios de una serie interminable. Whitney pasó de ser un ícono admirado a convertirse en un ejemplo trágico de la devoradora maquinaria del entretenimiento. El tema central de la historia de Whitney Houston comienza en Newark, Nueva Jersey, en 1963. Desde niña, su destino parecía escrito. Su madre, Cissy Houston, era una reconocida cantante de gospel y su prima Dionne Warwick ya triunfaba en la industria musical. En ese ambiente, Whitney absorbió la música como si fuera su lengua materna. Muy pronto se notó que tenía algo único.
una voz que combinaba potencia, pureza y un rango casi inhumano. Su inicio fue glorioso. A los 19 años, mientras aún soñaba con ser modelo, firmó un contrato con Clive Davis, el legendario productor de Arista Records. Con él comenzó una carrera que la catapultaría a la cima. Su álbum debut en 1985 fue un éxito descomunal. Saving All My Love for You le dio su primer Grammy y mostró al mundo que había nacido una superestrella. Whitney era la promesa de una nueva era, una joven negra que conquistaba el mercado pop global sin necesidad de encajar en estereotipos. La escalada fue meteórica. Con su segundo álbum Whitney, 1987, rompió récords históricos, 7 sencillos consecutivos en el número 1 de Billboard, algo jamás alcanzado por otro artista. Su voz era impecable, sus conciertos llenaban estadios y su imagen era cuidadosamente pulida por la industria, sonriente, elegante, intachable. Parecía invencible, pero el clímax de su carrera llegó en 1992 con la película The Bodyguard. Su interpretación de I Will Always Love You se convirtió en la canción más icónica de su tiempo. El sencillo vendió millones y la banda sonora rompió récords de ventas en todo el planeta. Annie, Whitney no era solo una cantante, era un fenómeno cultural. A los 29 años estaba en la cúspide del mundo. Sin embargo, mientras más alto subía, más oscuro se volvía el abismo que la esperaba. En ese mismo periodo, su vida personal tomaba un rumbo turbulento. Se había casado con Bobby Brown en 1992. Lo que al principio parecía una historia de amor apasionada, pronto se convirtió en una relación marcada por la adicción, los celos y la violencia. Ambos eran explosivos, él con su carácter problemático y sus excesos, ella con una vulnerabilidad que se intensificaba en privado. El matrimonio se transformó en un campo de batalla. Los tabloides devoraban cada escena, peleas en aeropuertos, noches de fiesta interminables, rumores de drogas. La primera gran grieta apareció a su carrera apareció a finales de los 90. En 1999 canceló actuaciones y giras enteras debido a problemas de salud. La verdad era otra. Whitney estaba luchando contra las drogas. Su imagen pública, impecable hasta entonces, comenzó a tambalearse. Apariciones en televisión mostraban una voz dañada, una mirada perdida. El mundo empezaba a ver cómo la diosa del pop se convertía en un ser humano frágil y roto. El nuevo milenio trajo más caídas. En 2000 fue encontrada con marihuana en un aeropuerto de Hawái. En 2002, en una entrevista con Diane Sawyer, aún así hubo intentos de resurgimiento. En 2009, lanzó el álbum I Look to You, que fue recibido con esperanza. Su voz ya no tenía la perfección de antes, pero su presencia todavía emocionaba a sus fans. Sin embargo, las giras que siguieron demostraron que el daño era irreversible. Los conciertos eran caóticos, olvidaba letras, su voz se quebraba, el público la abucheaba. La mujer, que alguna vez fue considerada la mejor cantante del mundo, ahora enfrentaba el rechazo en vivo. La caída parecía no tener fin. En 2012, apenas horas antes de asistir a una fiesta previa a los Grammy, Whitney Houston fue hallada muerta en la bañera de su habitación en el Hotel Beverly Hilton. Tenía 48 años. El informe forense reveló que había consumido. Whitney Houston no fue solo víctima de la fama y de un amor tóxico. Fue también víctima de un sistema que la moldeó como un producto perfecto y cuando dejó de brillar, la desechó sin piedad. Detrás de los aplausos, de los premios y de las luces de los escenarios, había una verdad mucho más oscura, una que rara vez se decía en voz alta. Durante años se habló de la influencia devastadora de Bobby Brown, y aunque su rol fue clave, reducir la tragedia de Whitney solo a su relación sería simplificarla. La verdad es que Whitney ya arrastraba un vacío profundo antes de casarse. Amigos cercanos han declarado que desde joven buscaba amor y aceptación en un mundo que solo quería su voz. Ella misma confesó alguna vez, el mayor demonio soy yo, o soy mi mejor amiga o soy mi peor enemiga. Esa dualidad la persiguió hasta el final. Uno de los secretos más comentados, aunque siempre rodeado de rumores y tabúes, fue su relación con Robin Crawford, su amiga íntima y asistente personal. Muchas fuentes aseguran que entre ellas existió un amor romántico interrumpido por la presión social y la homofobia de la época. La propia Robin, en su libro A Song for You, reveló que Whitney temía que la industria y su familia no aceptaran esa relación, por lo que se vio obligada a esconder una parte esencial de sí misma.
Esa represión, ese secreto silenciado, pudo ser una de las heridas invisibles que alimentaron su dolor y sus adicciones. La escalada de escándalos fue brutal. En el backstage de giras internacionales, compañeros hablaban de escenas caóticas, discusiones violentas con Bobby, retrasos interminables por el consumo de drogas y momentos en que Whitney apenas podía sostenerse en pie. Los medios registraron fotos de su delgadez extrema, con un rostro que parecía un fantasma del que alguna vez había sido. El público miraba, horrorizado pero fascinado, como si... Uno de los episodios más recordados fue su entrevista con Diane Sawyer en 2002. Allí, entre frases defensivas y miradas erráticas, Whitney soltó la declaración que quedó para siempre en la memoria colectiva. Crack is whack. Esa frase, que pretendía ser una negación de sus problemas, terminó siendo la confirmación de lo que todos sospechaban. La diosa había caído, y el mundo lo estaba presenciando en directo. La relación con Bobby Brown, lejos de mejorar, se convirtió en un espectáculo grotesco en el reality Being Bobby Brown. Los espectadores vieron escenas que jamás hubieran imaginado. Whitney cocinando, discutiendo, actuando de manera errática. La intimidad de la diva más grande del pop quedaba expuesta como un circo televisivo. Para muchos, ese programa no fue entretenimiento, sino la confirmación de que Whitney había tocado fondo. El clímax de su tragedia se reveló en 2012. La víspera de los Grammy, Whitney asistió a una fiesta organizada por Clive Davis en el Hotel Beverly Hilton. Muchos la vieron esa noche. Su aspecto era desmejorado, su comportamiento errático. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida en la bañera de su habitación. El informe forense. Lo más perturbador es que la tragedia de Whitney no terminó con ella. 3 años después, su hija Bobby Christina Brown fue encontrada inconsciente en circunstancias casi idénticas, en una bañera, tras consumir drogas. Murió meses después, con apenas 22 años. El eco de la tragedia familiar parecía ineludible, como una maldición heredada. El círculo de dolor se cerraba, mostrando que la oscuridad de Whitney no solo la consumió a ella, sino que alcanzó también a su descendencia. En retrospectiva, muchos se preguntan, ¿qué parte de esta tragedia pudo haberse evitado? Algunos culpan a Bobby Brown, otros a la industria musical, otros a los demonios internos de Whitney. Pero la verdad es más compleja, fue la combinación de todo. Un sistema que exigía perfección, una relación tóxica que alimentaba la adicción, secretos no dichos que la carcomían por dentro y una fama que terminó siendo la droga más letal. Whitney Houston dejó un legado eterno en la música, pero también un espejo incómodo en el que la sociedad se ve reflejada. Nos recuerda cómo el público aplaude los éxitos, pero también consume con voracidad la caída de sus ídolos. La misma voz que nos dio los momentos más sublimes de la música pop terminó ahogada por los gritos de un mundo que nunca permitió que fuera simplemente Whitney, una mujer en busca de amor y paz. Hablar de Whitney Houston es hablar de un talento irrepetible. Nadie duda de que su voz marcó un antes y un después en la historia de la música. Su capacidad vocal, su presencia escénica y su impacto cultural la convirtieron en un fenómeno mundial que parecía eterno. Sin embargo, su historia también es una lección amarga sobre los riesgos de la fama, la vulnerabilidad humana y los demonios internos que ni el éxito puede silenciar. Desde la perspectiva del canal Gloria y Caída, Whitney Houston encarna como pocos la dualidad entre el mito y la persona. Por un lado, la diosa del pop que conmovió a millones con canciones que aún hoy suenan en bodas, películas y momentos inolvidables de nuestras vidas. Por otro, la mujer atrapada en una relación tóxica, en adicciones y en una presión mediática que la deshumanizó hasta el final. Al observar su vida, no podemos ignorar la responsabilidad colectiva. El público celebró cada éxito, pero también consumió cada caída como si fuera un espectáculo más. La industria musical, que la impulsó a la cima, también la exigió hasta límites imposibles, y los medios, siempre hambrientos de escándalos, contribuyeron a que su dolor personal se convirtiera en carne de tabloide. Whitney Houston fue un reflejo de cómo el sistema del entretenimiento crea ídolos, los exprime y cuando ya no sirven, los descarta. La relación con Bobby Brown es quizás el símbolo más visible de su destrucción. Fue un amor apasionado, pero también corrosivo. La codependencia, la violencia y las adicciones se entrelazaron hasta volverse inseparables. ¿Podría Whitney haber tenido un destino diferente sin Bobby Brown? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que en él encontró tanto un cómplice como un verdugo,
y esa unión terminó arrastrándola a lo más profundo. Otro aspecto poco discutido es el silencio obligado sobre su identidad. Los testimonios sobre su relación con Robin Crawford muestran que Whitney no solo luchaba contra la fama y las drogas, sino contra la imposibilidad de vivir libremente su verdad. Esa represión, ese amor oculto, dejó una cicatriz invisible que el público rara vez consideró. La Whitney que brillaba en los escenarios no era la misma que lloraba en la intimidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué queda de Whitney Houston hoy? Su voz sigue siendo inmortal. Cada vez que escuchamos I Will Always Love You, sentimos la grandeza de su talento. Pero también queda la sensación incómoda de que su caída fue predecible, casi inevitable, y que todos fuimos testigos pasivos. Para nosotros, su historia es una advertencia sobre el precio de la perfección. La industria construyó en torno a Whitney una imagen intocable, y cuando esa imagen se quebró, nadie supo cómo sostener a la mujer real que había detrás. Quizás esa es la mayor lección, recordar que detrás de cada ídolo hay un ser humano vulnerable. Ahora queremos abrir la reflexión a ustedes, la audiencia. ¿Creen que la industria musical podría haber hecho algo más para protegerla? ¿O piensan que fueron sus decisiones personales, sus demonios internos, los que marcaron su destino? ¿Es justo señalar a Bobby Brown como el gran culpable o fue solo un catalizador de heridas más profundas que Whitney ya llevaba consigo? La historia de Whitney Houston es dolorosa porque revela lo que todos tememos, que incluso el mayor de los talentos puede ser devorado por la soledad, el amor equivocado y la presión implacable de la fama. Y sin embargo, también es esperanzadora, porque nos recuerda que su legado musical sigue vivo, que su voz nunca se apagará del todo. En Gloria y Caída creemos que Whitney no murió del todo en esa bañera de Beverly Hills. Su eco sigue en cada escenario donde alguien canta una de sus canciones, en cada persona que alguna vez lloró con su música, en cada recuerdo colectivo que la mantiene viva. Su gloria fue inmensa y su caída devastadora, pero incluso en esa caída nos dejó una lección que no debemos olvidar. Al recordar a Whitney Houston, es imposible no sentir una mezcla de asombro y tristeza. Fue una mujer que tocó el cielo con su voz, que nos regaló momentos de magia pura y que sin embargo terminó atrapada en un laberinto del que nunca pudo salir. La gloria y la caída de Whitney no son capítulos separados, son parte de una misma historia, inseparables, inseguros como la luz y la sombra. Ah, Su legado musical es eterno. Basta con escuchar las primeras notas de I Will Always Love You para sentir un escalofrío, para viajar a un lugar donde la emoción es genuina y la voz de Whitney nos envuelve como un abrazo inmortal. Esa voz sigue resonando en estadios vacíos, en películas antiguas, en playlists de millones de personas alrededor del mundo, y seguirá allí como un faro en la memoria colectiva. Pero al mismo tiempo, cada eco de esa voz nos recuerda lo que se perdió. Whitney no murió solo en un hotel de Beverly Hills, se fue apagando poco a poco, en cada recaída, en cada lágrima escondida tras una sonrisa pública, en cada amor que la hería en lugar de salvarla. Su final no fue un accidente repentino, sino la consecuencia de una vida donde el dolor siempre estaba al acecho. Al pensar en ella, sentimos también el vacío de lo que pudo haber sido. ¿Qué canciones más hubiera podido regalarnos si hubiese encontrado paz? ¿Qué conciertos memorables nos arrebató la adicción? ¿Qué versiones de Whitney, más humanas, más libres, quedaron enterradas bajo el peso de la fama y las expectativas? Esa es la nostalgia más cruel. No solo extrañamos lo que nos dio, sino lo que nunca pudo darnos. Y sin embargo, la historia de Whitney Houston no es únicamente tristeza. En su fragilidad encontramos una verdad universal. Todos, incluso los más grandes, somos vulnerables. Todos luchamos con demonios invisibles. Ella fue una diosa en el escenario, pero fuera de él fue una mujer que buscaba amor, libertad y redención. Esa dualidad es lo que la hace eterna. Su muerte dejó una herida profunda, pero también una advertencia. Nos recuerda que la fama no siempre es sinónimo de felicidad, que el brillo de los reflectores puede ocultar sombras imposibles de apagar. Whitney se convirtió en mito no solo por su talento, sino por la tragedia que lo envolvió. Y quizá en esa contradicción se encuentra el motivo por el cual nunca podremos olvidarla. Al cerrar esta historia, no hay un final feliz, pero sí un eco que nos acompaña. El eco de una voz que todavía nos hace llorar, que todavía nos eriza la piel, que todavía nos recuerda que alguna vez existió alguien capaz de cantar con el alma desnuda.
Whitney Houston fue gloria y fue caída. Y aunque ya no está, su secreto, su legado y su tragedia seguirán flotando en la memoria de todos. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes.